Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy os traigo la reseña de uno de los libros que se han publicado este año, Alas de Onix. Como ya sabréis, es la tercera entrega de la trilogía Empíreo. Ya sabéis que esta saga ha gustado mucho, a mí también me ha gustado mucho, con su combinación que tiene de fantasía, de romance y de acción. La verdad es que tiene muchos seguidores y hay muchos como yo que estamos esperando que saliera este libro, bueno, y los siguientes. Así como un resumen rápido, pues la historia sigue a Violet, que es una joven que se ve obligada a ingresar al colegio de guerra Basquiat. Y allí pues los estudiantes entrenan para convertirse en jinetes de dragones, con lo cual ya veis que es una historia de fantasía. Y a lo largo de esta serie, de esta ahora mismo trilogía, creo que van a ser 5 libros según la autora, pues Violet se enfrenta a desafíos tanto físicos como emocionales, mientras va descubriendo pues secretos que podrían cambiar el destino de su mundo. Como ya sabréis, su autora es Rebecca Yarros. Es una autora estadounidense, es una autora bestseller que nació en Washington en abril del año 81 y esta es su saga más famosa, Empíreo. Con ella, pues Yarros ha ganado gran popularidad porque tiene mucha habilidad para mezclar elementos de romance y fantasía. Esta autora, antes de dedicarse a la escritura, estudió historia europea e inglés en la Universidad de Troy. Además de su carrera literaria, Yarros es madre de 6 hijos y ha fundado junto con su esposo la organización sin ánimo de lucro One October, que se dedica a ayudar a niños y a niñas del sistema de acogida y de adopciones familiares allí en Estados Unidos. Así que ya veis que es una autora muy enfocada a la juventud y que se preocupa mucho por los niños. Volviendo al libro, Alas de Onix, la protagonista, Violet, pues ha pasado ya 18 meses en el colegio de guerra y mientras está allí la guerra se intensifica y la chica debe embarcarse pues en una misión ya desesperada para buscar aliados en tierra desconocida. Así que se hace con un pequeño grupo de acompañantes y viaja fuera de las protecciones del colegio en busca de la familia de Andarna. Y durante su aventura se va enfrentando a enemigos tanto fuera como dentro de los muros. Para los que no lo hayáis leído o no lo hayáis terminado de leer, creo que no he hecho mucho spoiler. Comentando un poco los personajes, bueno, la protagonista, Violet, en esta entrega, pues yo creo que muestra una evolución bastante importante. Se ponen a prueba aquí en este libro su determinación, su liderazgo, mientras se va enfrentando a decisiones que son bastante difíciles, que son decisiones que afectan no solo a su vida, sino también a los que la rodean. Luego también tenemos a Andarna, la joven dragona, que continúa siendo un personaje muy entrañable, que ofrece momentos de ternura y de humor que van muy bien al libro. Vemos aquí como en este libro su historia, su relación se profundiza y muestra una conexión más fuerte y más significativa. Y el dragón, Tyr, pues mantiene su papel como mentor y protector también. Proporciona sabiduría, proporciona fuerza en los momentos más críticos. La verdad es que creo que vamos viendo una evolución en todos los personajes. En este libro, bueno, temas que ya conocemos, se habla de temas como la lealtad, el sacrificio, la búsqueda de la verdad. Se ve complejidad en las relaciones de los personajes, sobre todo en tiempos de guerra. Y vamos viendo cómo las decisiones que se van tomando pues afectan a la propia persona. Me parece que si los comparamos con los libros anteriores, con Alas de Sangre y Alas de Hierro, este tercer libro, Alas de Onix, creo que es más oscuro, más maduro. En las primeras entregas se centraban un poco más en lo que era el entrenamiento y la formación de la protagonista,
Y aquí ya, pues, los vamos, ya están en guerra, vemos la realidad de esta nueva situación y las consecuencias que tienen de decisiones pasadas. Es un libro que, aunque al principio me parece un poco lento, quizá un poco, bueno, aburrido, sí, más lento en los primeros capítulos, pero luego, conforme avanza la historia, te engancha y te lo terminas de leer rápido, de verdad. Eh, es que te lo quieres leer de principio a fin. Creo que la autora tiene mucha habilidad para mantener el suspenso, que es uno de sus puntos fuertes y que yo creo que nos deja con ganas de ver ya el siguiente libro. De hecho, esta saga, la saga Empíreo, tiene tanta popularidad, ha tenido tanto éxito que incluso Amazon, creo que ya lo comenté en un vídeo anterior, ha adquirido los derechos para la adaptación de la serie de televisión. Y de hecho la autora, Rebecca Yarros, en principio va a participar como productora ejecutiva. Se va a asegurar pues, de que la visión original de la historia se mantenga en la pantalla. Lo que yo no sé, no sé si hay ya una fecha o más o menos un estreno previsto. No sé si lo sabréis, pero el lanzamiento de este libro, de Alas de Onix, se celebró con un evento inmersivo en el Teatro Magno de Madrid, que se llamó La Noche de los Dragones, y las entradas se agotaron muy rápido. De hecho, yo no conseguí ninguna, se agotaron en 7 minutos, con lo que os podéis imaginar el fenómeno fan que tiene esta saga. Creo que este libro es una adición muy poderosa a la saga, a la historia que se ha desarrollado hasta ahora, que ofrece una narrativa más profunda, más emocional. Vemos la evolución de los personajes, se van explorando temas complejos, pero aún así sigue siendo una lectura que se entiende bien, que es comprensible, y al final creo que es una novela con una lectura que para los fans de esta serie, del género de fantasía romántica en general, yo creo que es una lectura imprescindible y que quizás no seas muy fan, también te puede gustar esta saga y este libro también. Hasta aquí sería la reseña de este libro, sin quererme hacer mucho spoiler ni meterme demasiado en la historia, porque se ha publicado recientemente, puede que haya gente que todavía no lo haya leído. Si queréis, si lo habéis leído o no, podéis dejar un comentario y lo comentamos entre todos. Si te ha gustado esta reseña y quieres ver otras parecidas, te animo a que le des like al vídeo para que yo sepa que te ha gustado. Y si quieres ver más vídeos como este, te puedes suscribir al canal, que es gratis. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo.